se le llama movimiento browniano. Bien, veamos más adelante la que tiene, ¿verdad? La bolsa de Sao Paulo y del movimiento browniano, por favor. Vamos a ver. Bueno, esto regresamos un poco. Vean ahí, ¿verdad? A la izquierda tenemos, ¿verdad? Una gráfica del movimiento browniano, como lo interpretamos los químicos o los físicos. Y a la derecha tienen ustedes, ¿verdad? El comportamiento del índice de la bolsa de valores de Sao Paulo. ¿Sí? Claro, sin mayor insistencia crítica, ¿verdad? De ojo crítico, como diría Bertrand Russell, ¿verdad? Bueno, pues, parece ser, ¿verdad? Si nos dan esas dos proyecciones, pues parece ser, ¿verdad? Que estamos hablando del mismo fenómeno, ¿sí? No de irregularidades en una solución, ¿verdad? Sino, pero, y menos, bueno, el físico, el botánico, ¿verdad? El fisiólogo, etcétera, estará viendo su mundo, el financiero, ¿verdad? El especulador, etcétera, estará, ¿verdad? Interpretando a esas gráficas según, ¿verdad? Como diría Schopenhauer, su representación. Bien, pues Louis Bachelier es muy importante en este contexto, ¿sí? Bueno, una primera conclusión especial. Esto que estoy mencionando, la obra de von Neumann, la obra de Morgenstern y la obra de Bachelier a continuación, ¿verdad? Para mí son los ejemplos, los modelos típicos de lo que todo ingeniero matemático, hayase llamado como se haya llamado antes, llámese como se llama ahora o en el futuro, debe de hacer. Bien, Louis Bachelier. Bien, reconozco en la comunidad, o sea, en mi comunidad, que es la comunidad de físicos, tanto a nivel nacional e internacional, que es muy poco común que, ¿verdad? Comentemos o asociemos algo al nombre de Bachelier. Sobre todo hasta las últimas décadas del siglo pasado. A lo más en la comunidad de los físicos, mi comunidad, en el caso excepcional de los cultivadores del movimiento browniano a la Einstein, y sabiendo del matemático francés, se embarcaban en cuestiones, ¿verdad? Aparentemente estériles en materia del movimiento browniano. ¿A qué llamo estériles? ¿Cuál es la relación de simetría entre Bachelier y Einstein? Mi tesis, ¿verdad? Ha variado, se los confieso. A veces digo que ninguna, ¿verdad? Pero a veces digo que sí. ¿Sí? No he podido resolver, ¿verdad? La obra sobre el movimiento browniano, desarrollada por Einstein, el físico, es de 1905. Es uno de los 5 trabajos que se mencionan, ¿verdad? Clásicos en 1905, generados, ¿verdad? Por el genio de Ulm. Bachelier, como lo vemos, ¿verdad? Bueno, está en ese contexto, 1870, 1946, ¿verdad? Sin embargo, veamos, ¿verdad? En qué o cómo, ¿verdad? Se desenvolvió y dónde se desenvolvió Bachelier. Bien, fue precisamente lo que quise citar en ese momento, cuando di economía, cuando hice referencia, ¿verdad? A mi participación en el curso de economía, que Samuelson fue afortunadamente quien durante una visita, una ausencia sabática en MIT en 1960, descubrió la tesis de Bachelier y inmediatamente se convirtió, como lo sabemos, en un dinámico y trascendental, ¿verdad? Sostenedor en la aplicación de las matemáticas a los universos de la economía, de las finanzas y de la propia física. Su tesis doctoral lleva el nombre de, no sé si lo tengamos en francés, teoría de la especulación, fue presentada en 1900 en la Sorbona de París. Aborda las finanzas como ciencia sujeta al rigor matemático. Bien, ¿qué pasó con él? En 1889, Luis tenía 19 años, en la fotografía que tenemos, justo después de terminar su preparatoria. Mueren sus padres, razón por la cual tuvo que abandonar los estudios y hacerse cargo de sus 2 hermanos y del negocio familiar, que eran comerciantes.
Bien, eso fue a su favor. Por estas circunstancias, Bachelier no pudo continuar sus estudios. Sin embargo, al hacerse cargo del negocio familiar, tuvo la oportunidad, afortunada para nosotros, de conocer al mundo de los mercados financieros, experiencia que marcaron su interés por el comportamiento de los precios de diferentes activos, incluyendo algunos productos derivados. Otro evento que retrasaría la carrera académica de Bachelier ocurre en 1891, cuando se enlista en el ejército para llevar a cabo su servicio militar. No fue sino hasta 1892, a la edad de 22 años, que Bachelier pudo continuar con su educación universitaria en la Sorbona, gracias a una recomendación de Émile Borel, ¿sí? Nuestro gran Émile Borel, para conseguir una beca. No había conocido, ¿verdad? Bueno. Al principio, como era de esperarse, Bachelier no se distinguió por ser un estudiante brillante. Sus calificaciones eran inferiores a las de sus compañeros Langevin y Liénard. Langevin, hay mucho que decir hasta al respecto, ¿verdad? Pero no es el momento. Louis Bachelier pudo avanzar rápidamente y en 1895 obtuvo la licenciatura en matemáticas. Posteriormente, bueno, lo que llamamos actualmente maestría en matemáticas es el diploma d'études approfondies, todavía actual y vigente en Francia. Y finalmente, el 29 de marzo de 1900, ya como candidato a doctor en matemáticas en la Sorbona, presentó su tesis que llevó el nombre de Teoría de la especulación. Esa tesis fue presentada a la Facultad de Ciencias de la Academia de París, bueno, de la Academia de Ciencias de París. Sus sinodales, esto es muy importante, ¿verdad? Fueron nada menos que Henri Poincaré, Paul Appel y Joseph Pucinescu. ¿Sí? Quizá, bueno, al de Henri Poincaré seguramente lo conocen muy bien, ¿sí? A Paul Appel menos, pero resulta menos importante. Y precisamente Joseph Pucinescu, pues es un espíritu que yo admiré, precisamente fue mi primer trabajo al regresar a México para el Instituto de Ingeniería, ¿verdad? Aplica los métodos matemáticos a las cimentaciones elásticas, a las estructuras, ¿verdad? Y en general aplica la matemática a los problemas de la elasticidad. Sin embargo, en ese tiempo, las finanzas no eran vistas como una ciencia matemática. Y los comentarios, fíjense bien, de Hadamard, nada menos que de Hadamard, de Borel, el propio Borel, de Lebesgue, sabemos quién es Lebesgue, de Lévy, otro monstruo, y Ver, uno menos conocido, pero no menos importante, nos hicieron esperar para menospreciar su trabajo cuando todo giraba en torno de la física matemática y la matemática pura. Bien, hago un paréntesis. Regrese por favor a la fotografía donde está Bachelier, porque tengo un mensaje, ¿verdad? Que ya lo han escuchado ustedes. Bien, a la derecha pues está ¿cómo les diría? El rincón fundamental, ¿verdad? El letrero, ¿verdad? De que para allá se va a Wall Street. Entonces, a Wall Street pues así en realidad es un callejón, ¿verdad? Prácticamente. Ni siquiera está ahí Goldman Sachs ni Morgan Chase, ¿verdad? ¿No? Y Bank of America no están fuera, ¿verdad? Pero dentro del circuito financiero, lo que está ahí enfrente, ¿verdad? Prácticamente, casi, esto es, ¿verdad? En contraesquina, lo que está ahí, ¿verdad? Es, ¿verdad? Donde se nos manda en el mundo, ¿verdad? El piso de remates de la bolsa de Nueva York, ¿sí? Bien, y el mensaje es el siguiente, que seguro ya lo escucharon porque yo por ahí en el anuncio de una conferencia lo leí, ¿verdad? Que Wall Street, o sea, no el stock, ¿verdad? Solamente, sino Wall Street en general, ¿verdad? Al profesional, ¿verdad? Que más paga en su contexto es al dedicado a las matemáticas. Así que jóvenes, sobre todo, ¿verdad? Estudiantes, ¿verdad? Vean hacia dónde va el porvenir, ¿verdad? Y pues la geopolítica no debe de asustarnos, ¿verdad? Porque a pesar del epíteto de socialista,
China va también por ese lado, ¿sí? Es impresionante la bolsa de Hong Kong, es impresionante, ¿verdad? Lo que sucede, ¿verdad? En los circuitos financieros en China, Singapur, etc. Bien, ¿cómo estamos a tiempo? Ya es tu. No sé. 20 minutos, ¿no? Que sí. 20 minutos. Quedan No sé, 20 va. para las 6. 18 para la. ¿A qué horas tengo? 5 minutos para 15 de preguntas. Ah, caramba. Bueno. Aunque sigan. No, tampoco. No, la ortodoxia, ¿verdad? Ya menos se nos alcanzó, ¿verdad? Los tiempos reglamentarios, ¿sí? Bien, a continuación tengo, ¿verdad? Bien, la tesis de Bachelier fue de 15 horas, ¿sí? Creo que es una de las más cortas, ¿verdad? En la historia de las matemáticas, que prácticamente está a continuación, ¿verdad? Ahí quiero referirme únicamente, bueno, solamente el primer párrafo, que es lo que está ahí en la diapositiva, ¿verdad? Ahí el símbolo ST1, ¿verdad? Es el precio de un activo al tiempo T mayor que 0, llámenle como le llamen, bueno, es simplemente así es la tesis de Bachelier. ST es una variable aleatoria definida en un espacio de probabilidad que se da. Asimismo se supone que ST, ¿verdad? Posee una función densidad condicional que la llama FC1, como se indica en la diapositiva, y entonces la probabilidad de que al tiempo T1 el precio del activo ST, ¿verdad? Se encuentre en un intervalo entre S y S más DS está dado por la integral que se da, en 1. Bueno, viene el desarrollo, si quieren, bueno, seguramente en la transcripción escrita de esta plática aparecerá aparecerá el contexto. Repito, es la tesis original de Bachelier. Bien, nos vamos rápidamente, todo es manejar, ¿verdad? Símbolos. Nos vamos a la ecuación de Chapman-Kolmogorov dentro del contexto de Bachelier. Bien, la ecuación es de 5. Bien, lo que está a la izquierda es la probabilidad de que al tiempo T1 más T2, ¿verdad? Teniendo el activo al tiempo T0, o sea, un tiempo inicial, lo llamamos T0, el valor es T0, la probabilidad de que alcance el valor T1, redefine variables, etcétera, etcétera, y aterriza en la ecuación de 5. Bien, y ¿verdad? En la literatura la conocemos, ¿verdad? Como la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Bien. Ahora, pasemos, ¿verdad? Estamos haciendo ingeniería matemática. Pasemos a la física. ¿Sí? O sea, bueno, no le puse ya un símbolo numérico, pero era la ecuación de 5. Bueno, Dirac, uno de los pilares de la física cuántica, de la física moderna, en un artículo también un poco raro, realmente un poco raro, ¿verdad? No sé si estaba en este momento en la Unión Soviética, ¿verdad? De profesor visitante, o en fin, no sé, eso lo ignoro, ¿verdad? Pero sí, lo que es cierto es que publicó este artículo que lleva el nombre de Lagrangiano en la mecánica cuántica, y de nuevo, aquí está lo interesante, en una revista no occidental, ¿verdad? En una revista no alemana, en una revista no francesa, en fin, en una revista de la Unión Soviética en ese momento, en 1933. ¿Sí? Bien, lo que él buscaba, así como físico, ¿verdad? Se los digo, yendo, ¿verdad? Hacia la esencia de lo que debe hacer un ingeniero matemático, ¿verdad? Lo que andaba buscando era formular la mecánica cuántica a partir, ¿verdad? De lagrangianos. Bien, ¿de qué depende un lagrangiano? Depende, ¿verdad? De posiciones, o sea, de Qs, y depende, ¿verdad? De sus, ¿cómo llaman ustedes? Tasas, ¿verdad? De crecimiento, derivadas, o velocidades, le decimos los físicos. Y no pasar por momentos, ¿verdad? Por P, que son cantidades derivadas. Bien, eso es lo que él andaba buscando. Bueno,
pues, ¿verdad? Comparando, haciendo comparaciones, analogías, aterriza en esta ecuación, pero que no la número, pero no tiene ninguna importancia. Este objeto, ¿verdad? Que tienen ustedes a la izquierda, es la posición, bueno, la posición en términos muy generales, ¿verdad? No es la posición necesariamente física de un sistema físico al tiempo t, ¿verdad? Pasando de la posición o de su valor al tiempo t mayúscula que está a la derecha. Bien, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? Que ese propagador, los físicos así le llamamos, ese propagador, esa amplitud de probabilidad, ese valor, esa probabilidad del valor relativo, es esta descomposición. Bien, la ecuación de Chapman-Kolmogorov tiene únicamente dos términos, pero la podemos desmenuzar infinitesimalmente, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, aquí, lo que pasa de T1 a T2, ¿sí? Pero podemos decir lo que pasa de T0 a T0 más de T, que le llamamos T1, etcétera, ¿no? O sea, podemos meter cuantas U's queramos, ¿verdad? Y finalmente aterrizar en algo análogo a lo que, ¿verdad? Tenemos los físicos, que es lo que nos interesa calcular en mecánica cuántica. Regresa a Dirac, por favor. ¿Sí? Ahí lo tiene, ¿no? O sea, algo completamente... Le creo que le está presionando. Yo creo que... En el centro. Presión en el centro. Algo completamente análogo, ¿verdad? A lo que tiene, ¿verdad? Inicialmente bachiller. Nada más que hay dos kernels, le llamamos, ¿verdad? Para él, y aquí se ha descompuesto, ¿verdad? Desde el tiempo original hasta el tiempo final que le llamamos T. ¿Sí? Bueno, todavía hay algo interesante aquí. Bien, ¿me puedes seguir, por favor? Bien, ahí mismo todavía. No, esta es la descomposición hasta Feynman. Lo último, ¿verdad? Pero desde el lado de la... No, eso son detalles, numéricos. Y ahorita regreso ya regresó usted a Bachelier. Bueno, continuemos con eso. Espero que se haya percibido la gran similitud. Estamos hablando, ¿verdad? De un sistema físico a nivel cuántico. Estamos hablando, ¿verdad? De una ST1, precios de un activo, ¿sí? Y ambos, ¿verdad? Ambos sistemas están obedeciendo a la ecuación, a una misma ecuación. En este caso, la de Chapman-Kolmogorov. Bien, sigamos rápidamente con Bachelier. Bien, una de sus contribuciones fundamentales es, regrese por favor a las 5 rápidamente, ¿no? Para pasar a la 17. Bien, ¿sí? O sea, una de las contribuciones fundamentales de la tesis es, ¿verdad? Que dice Bachelier, esta ecuación 5, la naturaleza de las P's que tenemos allí, ¿verdad? Es, ahora sí, regresar a la que teníamos, la gaussiana, más es esta, ¿verdad? ¿Sí? O sea, toda P, ¿verdad? Que aparece ahí, debe ser de esta forma, ¿no? Una función Q de T1 y un kernel o una función tipo de Gauss o tipo gaussiano. Bien, es consecuente Bachelier. Síganle por favor, ya nada más recórralo. ¿Sí? Es consecuente, ¿verdad? Obviamente, ya, espere ahí, ¿verdad? El problema fundamental es determinar, dada el ansatz, como decimos, ¿verdad? La hipótesis de solución de Bachelier, ¿verdad? Es pertinente encontrar las funciones, ¿verdad? Q de T1, Q de T2. Es lo que hace la tesis. Y finalmente aterriza, ¿verdad? A lo bien conocido. Ya pásese, por favor, ¿verdad? Creo que la última fórmula que tengo, ¿verdad? O sea, la densidad de probabilidades buscada, dada por la ecuación, ¿verdad? 26. O sea, una función gaussiana, una campana de Gauss, como también, ¿verdad? No me gusta que se le llame de esa manera. Bien, los físicos igual, ya no tengo tiempo, ¿verdad? Para mostrarles que fue lo que pasó, ¿verdad? De manera continua, lo que hacemos finalmente los físicos, lo que hizo Feynman, ¿sí?
De hecho, un comentario antes de terminar, ¿verdad? Regrese a Dirac, por favor, donde está la Q de T mayúscula. Sí, bien, ahí está. Bien, Dirac concluyó, dice, caramba, no me atrevo a dar el paso fundamental, ¿sí? De hecho, no puso igual, sino puso análogo. O sea, la amplitud de probabilidad, ¿verdad?, de que el sistema pase lo que está en el paréntesis de la izquierda, de T mayúscula a un tiempo posterior, es análogo, él no puso igual. Bueno, pues Feynman, ¿verdad?, el gran Feynman, dice, no es análogo, es igual, nada más, ¿verdad?, hasta una constante de normalización. Bien, pues, ¿verdad?, eso le valió, ¿verdad?, el doctorado en Princeton, y finalmente, pues creo que eso le valió a ser uno de los físicos más citados en la literatura, ¿verdad?, de las ciencias físicas. Esa, ¿verdad?, es decir, no es análogo, es, ¿verdad?, igual, hasta una constante que ya no la puse ahí, no tenía, creo que viene después, no tenía este caso. Bien, ok, bien, pero de nuevo, estamos hablando, muchachos, ¿verdad?, de la modelación de diferentes, aparentemente diferentes sistemas, uno físico y otro financiero. Bien, creo que con esto voy a terminar, con lo que les voy a poner, ¿verdad?, finalmente, desde el punto de vista de la física. Bien, el movimiento browniano, recuerden, estaba en el movimiento browniano, ¿verdad?, se me pasó decirles, siempre los filósofos, ¿verdad?, bueno, no tanto los filósofos, sino los propios botánicos, un tal Caratoni, etcétera, en la historia del movimiento browniano, del polen ese, llegaron a pensar, ¿verdad?, que pues había fuerzas vivas, había vida en el movimiento, es la vida la que producía el movimiento de las partículas de polen, ¿no? Se llegó hasta esa hipótesis. Bien, llega Einstein. Bien, muchachos, también les recomiendo, está en español, bueno, aunque estuviera en inglés, mejor, ¿sí? En realidad fue en alemán el artículo fundamental. Este es el texto completo, ¿verdad?, del artículo de Einstein sobre el movimiento browniano. Esta presentación o estas imágenes las tomo, ¿verdad?, del libro de crítica, o sea, esta edición cara, ¿no es cierto?, ¿sí?, a veces con errores, pero en fin, ¿verdad?, editó los 5 trabajos fundamentales, ¿verdad?, de 1905 de Einstein, y uno de ellos es precisamente el movimiento browniano, ¿sí? Bien, es el artículo completo, ¿no? O sea, no dejé pasar la ocasión de explotar esta riqueza, ¿verdad?, de cómo un físico está abordando, ¿verdad?, al movimiento browniano. Recuerden ustedes, ¿verdad?, que rápidamente, ¿verdad?, y a grandes rasgos, ¿verdad?, les comento lo siguiente. Einstein divide, ¿verdad?, su artículo en 2 grandes apartados. Uno, a ver, pase a la imagen de la presión osmótica, por favor. Esto es lo que quiere, ¿verdad?, ¿verdad?, resolver finalmente Einstein, ¿sí? O sea, se trata de una solución, de nuevo, las partículas, ¿verdad?, que están más oscuras, ¿sí?, las grandes, son partículas, ¿verdad?, un poco más grandes que las otras, ¿verdad?, las pequeñas son las moléculas del solvente, ¿verdad?, las más grandes son las moléculas del soluto, por ejemplo, piensen agua y azúcar, ¿verdad?, las moléculas de azúcar, aunque sean moléculas, son definitivamente más grandes que las del agua, etc. Hay una pared impermeable en el proceso. Entonces, ¿verdad?, Einstein, ¿verdad?, trata de encontrar, ¿verdad?, no solamente el modelo matemático, sino también una cantidad, ¿verdad?, que sea macroscópica, ¿verdad?, medible, macroscópicamente medible. Bien, entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Bien, yo me aparto mucho de la interpretación del propio artículo, ¿verdad?, porque cuidado con Einstein. De hecho, me voy a permitir una observación. Miren, el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, tiene como un parámetro fundamental el número de citas que tiene un investigador.
para darle el nivel correspondiente. Obviamente quien tiene 1000 citas, pues, ya la hizo. Quien tiene 20 citas, tendrá un cierto nivel. Bueno, no son tanto los niveles, son 3 niveles y el candidato a investigador. Bien, pero repito, 2 parámetros son fundamentales y quizá el número de citas es todavía más fundamental que el propio número de artículos. ¿Sí? Ya cuando alguien tiene 1000 citas, no, ya se cree, ¿verdad? Bueno, si fuera por Einstein, ¿verdad? Que se tuviera el número de citas, nadie sería citado. ¿Sí? Porque, ¿verdad? Si ustedes examinan todos los artículos, excepto uno, que yo me percaté, ¿verdad? Excepto estos 5 que aparecen ahí, ¿verdad? Si tienen alguna cita a alguien, ¿verdad? Anterior, ninguno, excepto la tesis doctoral que aparece en la edición de crítica, y eso dentro, ¿verdad? O sea, Einstein tuvo que referirse a unas lecciones, ¿verdad? De Kirchhoff, que estaba en ese momento en Heidelberg, ¿verdad? Sobre hidrodinámica, sobre mecánicas de fluidos, tuvo que referirse, pero es la única que le conozco, ¿sí? Por lo menos en esos 5 artículos. Bien, ¿por qué esto? Por lo que les voy a decir. Bien, ¿cómo resuelve Einstein al movimiento browniano? Sigan, por favor, me voy a anclar esta ahí. Bien, hay una ley, ¿verdad? De presión, la ley de Tehoff. No puso el año, pero no se acuerda, Jair, ¿verdad? Que la presión osmótica de Hoff. 1800. 1800, es que no lo veo por ahí. 84. 1884. O sea, ya existía esta fórmula, ¿verdad? Que Einstein la utilizó. Sígale, no lo estoy criticando, al contrario, ¿verdad? ¿verdad? Repito, lo que está haciendo Einstein es ingeniería matemática. ¿Sí? Bien, dice, bueno, acepto la ley, sin mencionarlo, de Tehoff, que la presión osmótica es K, la constante de Boltzmann, T es la temperatura del solvente, es lo que da el solvente, y nu es la concentración. ¿Sí? De hecho, rápidamente, ¿verdad? Regresa a la figura. La concentración, ¿verdad? Nos lleva a 2 características que ahí no alcanzo a leer. La de mayor concentración, o sea, donde hay más moléculas grandes, ¿cómo se llama? Hipertónica. ¿Sí? Y la de menos concentración, hipotónica. Bueno, así lo llaman los químicos. ¿Sí? Síganme, por favor. Bueno, entonces dice, el solvente me da la temperatura T. El soluto me da su concentración. ¿Verdad? K es una constante universal, la constante de Boltzmann. ¿Verdad? Hay un gradiente de presión. ¿Qué es lo que pasa? Las moléculas, ¿verdad? De solvente tienden, ¿verdad? A pasar la membrana impermeable, ¿verdad? Y irse hacia regiones de mayor concentración, o sea, a la parte izquierda. Bueno, eso genera un gradiente de presión, que es la siguiente fórmula. Bien, el solvente al moverse, creo que todos hemos hecho, ¿verdad? El experimento, o por lo menos, cuando tenemos un balín, ¿verdad? Una esfera pequeña en glicerina y la hacemos descender, hay una fuerza que le llamamos la fuerza de Stokes, que se opone, ¿verdad? Al movimiento. O sea, sobre todo en un medio muy viscoso, caracterizado por ETA, el movimiento será, ¿verdad? más lento, a pesar de la gravedad. Finalmente, hay medios en donde, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? La fricción es tal que se frena el movimiento, ¿verdad? De las partículas que descienden. Bien, todo esto utilizó. Bien, entonces dice Einstein, bien, lo que sucede a la izquierda, la parte de mayor concentración, es un fenómeno de difusión. Por lo tanto, como toda difusión, una difusión es difusión cuando hay un gradiente de concentraciones. Si no hay gradientes de concentraciones, no hay difusión. Bueno, dice Einstein, bien, vamos a ver el flujo, ¿verdad? De partículas. Del lado izquierdo es una difusión. Bien, por el lado, ¿verdad? Derecho, síganme por favor. Por el lado derecho, ¿verdad? Tenemos la presión osmótica. Bien, por lo tanto, haciendo cuentas, haciendo igualdades, encontramos, ¿verdad? Que existe un coeficiente de difusión, fíjense bien en términos de qué está dado, de una constante universal, de una temperatura que está dada, ¿verdad? Por el solvente,
de unos factores numéricos, una eta que lo da el solvente con su viscosidad, con la fricción, el coeficiente de fricción, y finalmente una R, que es el tamaño. Se considera, Einstein siempre consideró esferas, ¿verdad? O sea, objetos estrictamente esféricos, y R es su diámetro o su radio. Bien, esta es la primera parte del trabajo de Einstein. Bien.